Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast que hemos llamado Nuestro Teatro, donde, bueno, pues la compañía Apeiron Teatro habla un poquitito de los proyectos que tiene en puerta, lo que estamos haciendo en escena, desde diferentes puntos de vista internos, pues, con la intención de que ustedes puedan conocer nuestro trabajo y sobre todo interesarse en acompañarnos en el teatro. Antes de entrar un poco más en materia, me gustaría aprovechar para agradecer efectivamente a las personas que han estado viendo estos episodios. Muchas gracias a quienes se han animado a dialogar por medio de las redes sociales de estos materiales que hemos estado reflexionando aquí. Es un poco nuestro objetivo, por supuesto. Lo que queremos es mantenernos abiertos, mantenernos en diálogo constante con ustedes como espectadores, como gente interesada en el teatro, en el arte, en la reflexión. Y bueno, por supuesto también muchas gracias a quienes se han animado a llegar al teatro después de haber tomado un poquitito algo de lo que estuvimos acá dialogando, irlo a corroborar, a que efectivamente se den cuenta que no estamos acá nada más echando choro, sino que realmente tenemos por objetivo llevar todo esto, transformar todo esto que hemos venido platicando en arte, en algo que podamos disfrutar y compartir juntos. Bueno, más allá de eso, el día de hoy quisiéramos hacer algo un poquito distinto de lo que hemos venido haciendo. El día de hoy está con nosotros nuevamente Esteban Montes, director de la compañía Apeiron Teatro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poquitito de un tema que nosotros creemos que nos ayuda a definirnos con mayor claridad. Usted tal vez ya ha visto algunas de nuestras obras, tal vez entró en contacto con este material primero antes de conocernos en escena, pero quisiéramos tener una idea un poquito más clara de qué hace la compañía Apeiron, qué nos hace particulares en el mundo del teatro mexicano en el que estamos. Y bueno, para ello, el día de hoy empezaremos hablando de una cierta postura general. Lo primero que quisiéramos definir, digamos, de Apeiron Teatro como compañía es que es una compañía de teatro independiente. ¿Qué significa, maestro Esteban Montes, este mote de teatro independiente? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué Es, estamos hablando? sí, bueno, hola otra vez, pues muchas gracias también para todos que nos escuchan. Pues yo empezaría, bueno, evidentemente, pues cualquiera que empiece a hablar de teatro independiente, pues está hablando pues, de sus formas de producción, ¿no? De sus formas tanto administrativas como de generación de recursos y demás, ¿no? Y la manera en que esto repercute en una forma de hacer teatro, ¿no? Que ya hasta hubo chistes ahí, ¿no? De repente con las famosas, sábanas no sé qué y tal, bueno, ok. Exacto. Este, pero no, digamos que eso, bueno, eso es como lo contingente, ¿no? La manera en que puedes ir sosteniéndote en escena, ¿no? De alguna forma en términos de la posibilidad de mantenerte en un espacio, de estar en un lugar y de presentarte en un espacio o generar un espacio para ti, en el mejor de los casos. Pero más allá de eso, yo creo que lo que se vuelve interesante, pues sí es reflexionar en qué implica el asunto de la independencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de ser independiente? Y bueno, pues me pongo a pensar mucho, otra vez, pues evidentemente nosotros hemos surgido justo a partir del, de la, del trabajo que Fernando Martínez Monroy ha realizado. Y en ese sentido, la idea un poco rectora que nos unificó a todos, pues fue la necesidad de querer entender. Es decir, este grupo surgió a partir de la conciencia de que había necesidad de comprender qué estaba pasando en un texto, qué hay allí, qué hay allí que se vuelve importante para nosotros, ¿no? Porque lo entendíamos, lo sentíamos, sabíamos que existía y yo decía, esta obra me encanta, me fascina,
Pero la gran pregunta era, pues está muy bien que te encante, te fascine, pero ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es el punto? Y pues la gran cuestión con lo que la maestra Luisa y con lo que Fernando, Luisa Josefina Hernández y con lo que Fernando fueron desarrollando, pues es esta cuestión de la posibilidad de encontrarnos encontrar lo que hay de humano en el teatro, ¿no? Que como el teatro se vuelve este gran espejo que te permite saber, te permite encontrarte en él, te permite descubrir quién eres y verte desde muchas perspectivas, ¿no? Esta cuestión de la dialéctica, que es el asunto de ver algo desde muchas perspectivas, ese es como el impulso que nos dio origen, ¿no? Este querer entender y este querer comprobar que además, porque esa es la parte como más poderosa, compartir, ¿no? De querer comprobar que lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viendo, otros lo ven también y lo descubren en escena y dicen, eso es, y lo sienten, que es esta otra parte de la que Fernando hablaba tanto, que es la cuestión de la comunión, ¿no? Este espacio en el que nos reconocemos como parte de algo esencial que es la humanidad, ¿no? Ya no nos reconocemos tanto en tanto de mexicanos o en tanto de chilangos o en tanto, sino en esta otra parte que es como la parte esencial de somos humanos, ¿no? Y como humanos tenemos toda esta posibilidad de reconocernos y descubrir y este espacio maravilloso que es el teatro que nos permite encontrarnos otra vez con nosotros mismos, ¿no? Ujú. Eso es A, como, a ver, antes de ir un poquito más allá en esto que me parece muy sabroso y muy interesante, me gustaría un poquito insistir un poco en este tema de la diferencia de la independencia. ¿Por qué esto que estás diciendo? ¿Por qué esta cuestión de comunión, esta cuestión de encuentro mutuo, de una vivencia del teatro que nace del texto, de la reflexión de lo que está diciendo el texto, nos diferencia? ¿Nos diferencia de quién? ¿No? Nos diferencia desde dónde, porque eso para nosotros es un signo de independencia, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tú primero. sí, bueno, pensándolo desde ahí, hay una cuestión muy esencial y básica que implica ahora sí hablar de una forma de producción, no en términos, no en términos de económicos ni materiales, sino de una forma de entender y de concebir el teatro y de una forma de entender cuál es el sentido, que es un poco lo que se vuelve como la materia prima, ¿no? Bueno, la razón central de para qué estamos en el escenario, qué queremos hacer, para qué estamos allí. Y pues básicamente sí, digo, pareciera que todos queremos hacer eso, ¿no? O sea, yo lo digo así, suena muy amplio quizás, no lo es, pero digo, pareciera que todos quisiéramos encontrarnos en el teatro. Sin embargo, el asunto lo que se vuelve muy complicado y que hemos ido descubriendo a lo largo de los 27 años de trayectoria, ha sido justo que hay muchas formas de no entender y pocas de entender, voy a decirlo de esa manera. Hay muchas formas de extraviarse en un texto, hay muchas formas de no tener claridad o de confundirse en relación a lo que se quiere decir, de confundir un texto, digo, lo digo a mi experiencia muy clara, muy eh, neta, me refiero que las cosas que me han pasado, pues sí, pasan momentos en que la gente de repente quiere decir justo lo opuesto de lo que el texto está diciendo, porque pues lo están tomando casi como para irse a pelear con el texto, lo cual es posible, es decir, finalmente todo puede ser en el teatro, pero es una cuestión de falta de objetivo o de falta de claridad sobre el objetivo de lo que se está buscando. ¿Para qué quieres tomar un texto con el que te vas a... ¿Para qué quieres tomar un texto al que vas a cancelar para querer decir algo que no está en el texto? Pues mejoras tu obra, ¿no? Uno pensaría. Digo, no, insisto, no estoy haciendo una crítica, sino simplemente se vuelve una especie de sinsentido en un momento determinado, porque pues puede pasar que efectivamente no pase nada, ¿no? O sea, que no se entienda absolutamente nada de lo que se quería y pasa a veces. Entonces, hay un punto que implica, que sí, no lo había pensado, pero ahorita que me lo estás preguntando, sí Ujú. implica
una postura ante el qué es y cómo se hace, vamos a decirlo así. Ujú, Y ese qué es y cómo se hace sí implica pues una necesidad de definir algunas cuestiones, pero sobre todo una forma de conciencia, una forma de observar, una forma de mirar las cosas, que no es ni cándida ni inocente y que no es aleatoria, vamos a decirlo así, que sí implica una postura, pero esa postura está planteando una cuestión muy interesante, porque el asunto con lo que hacíamos con Fernando era justamente el, el asunto de ir descubriendo que el texto dice cosas que uno no está mirando. Entonces, con la clase de Fernando y la clase de la maestra, evidentemente también, pues era una cuestión de una revelación para todos, ¿no? Porque todo el mundo dice, te cae que de eso está hablando el texto y uno decía, no, se sorprendía muchísimo. Y cuando ya uno empezaba a entender y empezaba a mirar y empezaba a asumir que eso estaba diciendo el texto, claro que se volvió una cosa sorprendentísima porque se vuelve un momento de revelación de algo que no estabas esperando encontrar, ¿no? Y que no te habías imaginado que iba a estar allí y que es evidente que está allí, pero que no es fácil de ver, ¿no? No es tan evidente como pareciera. Es claro ya que lo entendiste que pues de eso está hablándose, pero no es fácil. Y esta cuestión implica algo que me parece que es fundamental, que tiene que ver con esto que estábamos preguntándonos. ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué quieres hacer teatro? ¿Cuál es el sentido de hacer teatro? Y esta es una pregunta fundamental que ya voy conectando con lo que me estabas diciendo, que sí tiene que ver con una cuestión de un tipo de postura que implica algo muy esencial que Fernando planteaba, que es el asunto de ser capaz de distinguir. Y la primera gran distinción que uno tiene que hacer es que una cosa es lo que yo creo, lo que yo digo, y otra cosa es lo que la obra está diciendo. Y yo tengo que aprender a distinguir y a separar quién soy yo, claro. quién es la obra y cuál es el sentido de montarla. Y ese Ujú. proceso de conciencia que parece muy elemental y casi obvio, pues no lo es tanto, no lo es tanto, porque mucha gente monta las obras y no tiene claridad de para qué lo está haciendo. A Y ver, esas preguntas son ajá, cosas. yo al respecto tengo una apreciación, porque no sé si hay si hay tanta gente tan perdida, ¿no? No, Pero no, no, sí o sea, creo que, me mira, refiero que sí creo que hay una diferencia de postura aquí ya muy interesante de ver. Me parece que un poco lo que estamos hablando es cómo está este texto dramático, cualquiera que estemos tomando, evidentemente estamos hablando de textos dramáticos, pues de una cierta envergadura, digamos, un texto que tiene cierta sustancia, cierta carnita, es como una especie de contexto de cosas. Es decir, en ese texto están contextualizados un montón de universos, un montón y un poco el trabajo de análisis al que nosotros apostamos, el trabajo profundización, es eso, a tratar de desmenuzar de ese contexto, pues la riqueza, pues me atrevo a decir humana que hay en él, la riqueza artística que hay en él. En otros casos, me parece que algunos montajes no son fruto, muchos montajes no son fruto de la inconsciencia, que también lo sabrá, más bien el texto dramático funciona como un pretexto para cosas. Y entonces yo agarro mi Romeo y Julieta, ¿verdad? Y le pongo una Julieta afrodescendiente, porque ese es el pretexto, ese texto es el pretexto que yo tengo para añadirle un discurso mío. Sí, digamos, por eso decía, todo se puede hacer y en realidad se hace, ¿no? No,
no estoy hablando tanto como de un deber ser, en el sentido de que, esto es lo que está bien, esto es lo que no, 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 todo se puede hacer. Yo estoy, más que hablar de los otros, pocas palabras, estoy hablando más de lo que me parece que hacemos aquí, en el sentido, de, digamos, hay gente que tiene lo voy a decir como lo decía un maestro que también, muy querido, Ricardo Ramírez Carnero, que planteaba un poco, el asunto es que hay directores que son creadores en el sentido de que en realidad no les importa el texto, les importa ir a crear un universo. Ujú, Y eso es válido, bueno, hay grandísimos directores que han hecho eso, ¿no? O ujú, sea, eso no es el punto, no estoy, digamos, no estoy queriendo decir, la mejor manera de acertar, no, no, no. Solo estoy hablando un poco de la cuestión de lo que define un poco el trabajo que hacemos aquí, ujú, que tiene que ver básicamente con la indagación acerca de esas preguntas, esa distinción entre quién soy yo y quién es el, separar esta cuestión de no, no puedes escuchar al otro si tú mismo no te callas, si tú mismo no permites que el otro te hable. Ese principio dialógico básico es un poco lo que tiene que pasar con respecto al texto, ¿no? Hay un punto en el que en lugar de buscar la idea que yo tengo yo previamente establecida o lo que yo quisiera hacer, la posibilidad de escuchar primero qué es lo que el texto está queriendo decir para poder discernirlo y ya después de ahí tomar la decisión que se quiera hacer, ¿no? Que además esa es la otra cuestión, insisto, no es que pensemos que hay que seguir al texto como si fuera la ley como algo ya definido y definitivo no, sino más bien es como ir al encuentro de lo que el texto está queriendo plantear. Y ese escucharlo implica una postura. ¿Cómo se escucha? Pues pensémoslo así. ¿Cuál es la postura más asequible para permitirme escuchar lo que el otro está queriendo plantearme? Que en este caso, pues es el texto, ¿no? Que lo mismo pasa en la vida, ¿no? Si yo voy pensando sí, seguramente me está queriendo decir algo porque está pensando que yo soy no sé qué, y, te empie- y me preguntas tú y te empiezo a atacar porque siento porque yo que pensé que me estabas atacando, pues claro que no vamos a llegar a ningún lugar de esa manera, ¿no? Eh, Creo que esa es la primera cuestión. A lo que quiero llegar con esto para llegar allá al tema que es la independencia. Eso implica un grado de apertura muy grande, en el sentido de que como postura, lo que hemos aprendido con Fernando y lo que se ha desarrollado aquí durante todo este tiempo, es como una especie de una postura de esto, de guardar silencio ante lo que el otro está queriendo plantear y de aprender a escuchar lo que está queriendo plantear ese texto. Y eso implica una forma una postura ante el hecho que implica un mantenerme al margen. Yo como mi opinión personal, yo con mis ideas, mi ideología y mi forma de creer del mundo, va a tener que callarse un momento para escuchar al otro y ya una vez que lo hemos escuchado y lo hemos empezado a entender, empieza un proceso diferente, que ya no es yo impongo o yo decido qué va a haber, sino empieza un proceso de diálogo en el que por supuesto que me voy a inmiscuir profundamente y en el que yo voy a empezar a relacionarme con ese texto. Pero esta relación no puede ocurrir sin haber escuchado antes, por decirlo de alguna manera. ujú. Y Ajá, sí. ujú, Ujú, esta escucha implica, pues sí, lo voy a decir usando la palabra que hemos estado hablando, una especie de independencia muy grande, en el sentido de que yo renuncio a, a, a definirme ante el asunto, sino voy a escuchar y eso implica una apertura que sobre la cual tengo que empezar digamos, a limpiar mi cabeza antes de acercarme al texto para no tener una expectativa que implique el no escuchar lo que me están diciendo, sino haber pensado, no, es que yo creo que esto, y eso se vuelve contradictorio a veces porque la gente piensa, bueno, pues es que tú ya vas pensando que esto es una tragedia porque es lo que Fernando decía. No,
hay un punto de que Fernando decía, la última conclusión, lo último a lo que tenemos que llegar es al género, y se llega Ujú, como conclusión última, no como expectativa, sino como ujú, la conclusión que ya te permitió, a la que hoy pudiste llegar por la experiencia que ya empezaste a hacer. Y por eso digo que es como una especie de, sí, es una especie de independencia en el sentido de que, ¿de qué te estás independizando? Vamos a decirlo así. Pues un poco de ti mismo. ujú. Sí, Por, al respecto de esto me gustaría hacer un pequeño pausa sí, a manera de ejemplo. Mira, pienso en dos procesos de obras nuestras. Uno de ellos, cuando hicimos Equinoccio de Luisa Josefina Hernández, en la primera sesión de lectura estábamos, bueno, pues quienes estábamos involucrados en el equipo de trabajo, que éramos la gente de la compañía, y teníamos por ahí asesoría de algunas personas de fuera, ¿no? La primera lectura de este texto fue muy curiosa porque estas personas de fuera del texto, el primer comentario que hicieron fue, bueno, pues se trata de una obra costumbrista, vamos a hacer una obra costumbrista. ¿Qué quiere decir esto? Una obra en la que suceden una serie de circunstancias muy cotidianas y que tienen por objetivo una especie de divertimento en esta cotidianidad, ¿no? Es probablemente una cosa más o menos parecida a aquello que nosotros podríamos llamar a lo mejor un teatro comercial, ¿no? Algo que ahí está bonito, está digerido, está fácil de ver, es entretenido, esto, ¿no? Sin embargo, una vez que empezó el proceso de análisis, apareció una profundidad de texto, pues propio de Luisa Josefina Hernández, apareció una profundidad de texto, apareció una riqueza dentro de cada uno de los personajes, y entonces está este renunciar a mi visión, la mía particular, que yo traigo, porque, bueno, pues todo el mundo ahí expresamos nuestras respectivas opiniones y lo que sea. Y un poco en este primer diálogo y en la forma en la que fuimos analizando por medio de las herramientas de análisis dramático que usaba Fernando, llegamos a esta profundidad donde efectivamente la visión que yo tenía del texto, yo, la mía personal, se abre a un mar y a una inmensidad y a un universo tan grande y tan complejo que ahí es el momento en el que yo creador, yo artista, empiezo a cuestionarme cosas, empiezo a ver de otro modo, esto que estás comentando, ¿no? Y la otra, esto es una cosa, a ver cómo lo ves tú. Yo tengo la sensación, yo tengo la sensación de que al público le cuesta un poco de trabajo en el contexto social actual, le cuesta un poco de trabajo eh, sentirse interesado cuando oyen el título y habitó entre nosotros. Me da la sensación de que la gente piensa en principio que se trata de una obra con una tendencia religiosa marcada, que tiene intenciones adoctrinantes, que busca el enervolamiento de una moral relacionada, pues no sé si con una cultura judeocristiana y sus valores, o específicamente con una cultura católica o específicamente cristiana. Y lo que me resulta interesante es lo que sucedió el día del estreno de este montaje que tú dirigiste, que llega el mismo padre José de Jesús Aguilar, ¿no? Vocero de la Arquidiócesis Primada de México, como padrino de la temporada, y lo que comenta es, bueno, todos la gran riqueza, digamos, del material en el que estamos es que todo mundo tiene, ahora sí que como canción de Depeche Mode, su Jesús personal, ¿no? Y efectivamente lo primero que hace el padre José de Jesús Aguilar es desmarcarse desde su posición completamente católica, de decir, esto de católico no tiene nada.
Y entonces, efectivamente, la gente que llega al teatro, que ve la obra, ve, esto no va para nada, ni de moral, ni de cristianos, ni de iglesia católica, ni de nada de todo esto, ¿no? Entonces, es un poco como parte de lo que estás comentando, esta cosa de darnos la oportunidad de abrirnos a la experiencia del texto, como con ganas de que esto nos pregunte cosas a cada uno. Claro, es que por eso sí es muy, muy interesante preguntarnos para qué estamos haciendo teatro. Eh, porque bueno, se puede hacer teatro para divertirnos, se puede hacer teatro para, pues para lucirme, para capitalizar ni siquiera, pues no voy a decir vanidad, pero puede ser que esté capitalizando, pues sí, igual mi talento, ¿no? O sea, en un momento determinado voy a lucir mi talento, ¿no? Mis capacidades creativas, en fin. Y creo que esa es una cuestión interesante porque básicamente aquí lo que nos interesa mucho, o el planteamiento de esto que estás diciendo, el hecho de ir a descubrir qué está pasando con esta obra, por qué esta obra sería importante Ujú, para alguien más que yo, ¿no? Digo, o sea, porque pues, me puede gustar muchísimo y ser absolutamente aburrida para el resto de la humanidad. Eso creo que es eso que estás diciendo que es fundamental. Y sí, viendo ambas experiencias es muy interesante, porque efectivamente con Equinoccio el punto fue que la gente estaba muy llena de prejuicios, nada más por una cuestión, ¿no? Que tiene que ver pues con el tipo de personajes que están presentándose y el lugar en el que se presentan. Entonces, hay evidentemente inmediatamente ay, es una vecindad de la Ciudad de México clase media y son los viejitos. Esto va a ser una obra que trata de viejitos y es una comedia es chistosona donde unos viejitos, que ujú, es un prejuicio, ¿no? Había por ahí un prejuicio de alguien famoso, conocido, que decía, no, si yo leo en un concurso de dramaturgia y siendo juez, si yo leo departamento de clase media, lo cierro. ujú. Pues no, güey, es como un prejuicio de eso mismo. Más bien habría que esperarse a ver de qué va, ¿no? Y ya después darse el tiempo de descubrirlo. Entonces creo que en ese sentido, sí, es lo interesante es lograrse interesar. Vamos a decirlo así. Empezar a encontrar si realmente, porque habrá textos que pues no te digan a ti nada, y si tú, artista, no encuentras algo que decir con ese texto, no lo tomes, ¿no? Simplemente eso también es verdad. Pero la primera cuestión es la posibilidad de abrirte a la posibilidad, ¿no? De decir, vamos a leerlo y vamos a ver qué está pasando. Y una vez que lo descubres, entonces es como una especie de fuerza, ¿no? Porque hay algo que empieza a fluir desde el texto hacia afuera, hacia el público. Y esa energía, esa potencia que se descubre cuando uno entiende qué está pasando con el texto, pues abre miles de posibilidades y permite encontrar también, y esto también es importante en términos de producción estética, Ujú, permite descubrir una forma única que es consecuente con la manera en que el texto está planteado. Por supuesto, cada artista va a hacer su versión, eso así es, ¿no? Pero me refiero que lo interesante de entender cuáles son los resortes que el texto está planteando para existir, cuál es su necesidad estética, vital, poder sumarse a eso, genera una bomba en términos escénicos que va a terminar explotando en el espectador. ujú, Eso es difícil de lograr, muy difícil de lograr, pero justamente me parece que esa es una cuestión que requiere mucho cuidado, que requiere mucha escucha, que requiere mucha paciencia también y que requiere mucha dedicación. Y ese tipo de trabajo es algo que requiere tiempo también en un momento determinado
Y eso implica, pues sí, una forma de crear las cosas desde una perspectiva que no va a ser eh, tan fácil de ser asimilada. Ujú. Ahí hay un saltito que me parece muy bonito. Este descubrimiento que estamos encontrando en el texto dramático, en la dramaturgia, eh, sustenta el trabajo de la puesta en escena. La puesta en escena tiene su germen en lo que el propio texto está sugiriendo. Ahí es donde comentabas hace un momento que hay una diferencia. Habrá quien después del texto tiene otras herramientas o quiere recurrir a otro tipo de elementos para poder hacer la puesta en escena. Nosotros, digamos, lo que estamos tratando de hacer es deducirla, abstraerla de lo que el propio texto sugiere. Y esto en muchas ocasiones sugiere no solamente una estética, sino también un ritmo, una serie de cosas. ¿Y cómo sabemos que eso está sucediendo? Esto es lo que me parece particularmente hermoso, porque al espectador llega en términos de una emoción compacta. Lo dices ahorita como al espectador le sucede como una bomba, digamos, ¿no? Todos los elementos que estamos tratando de integrar en una de nuestras puestas en escena tienen por objetivo tener eh, pues sí, un reloj de manecillas de precisión que logre que el espectador perciba y viva y pueda continuar con la lógica de la puesta en escena, la comprenda y logre llegar como resultado a algunas de estas preguntas que nosotros ya nos hicimos cuando estábamos en el análisis. Es decir, no es un teatro de ideas, no es un teatro de sentarse a platicar, es un teatro de acción dramática donde hay una emoción viva constantemente durante la obra y que luego, ya que la digiero, es así de, ok, ¿qué me quedé pensando todo esto? ¿Qué me late de todo esto? ¿Cuánto me tardo en digerir todo esto que acaba de pasarme, no? Sí, exacto. Digamos que la gente tiene este prejuicio con respecto a la teoría y pensar que la teoría en realidad es una serie de ideas intelectuales profundas. Y no, en realidad es una herramienta, en realidad es una forma de acceder, es como, como el cascanueces que rompe la cáscara y te permite entrar a la nuez para que te la Ujú, comas. Es un poco esto, el asunto de la teoría, en realidad es la posibilidad de encontrar las claves que te permitan ingresar a esa fuente de poder. Y esa fuente de poder es una experiencia. No hay una sola obra de teatro que no la, bueno, pues no está bien escrita, y habrá más obras malas, ¿no? Pero las obras estas eh, maravillosas, geniales, son justamente las que contienen esta fuente de poder que está esperando salir y explotar en el espectador. Y el trabajo que uno se lleva mucho tiempo en lograr conseguir es el asunto de lograr que esa experiencia ocurra. El trabajo, digamos, que definiría esta compañía es esa, es una especie de independencia ideológica. ujú, ¿Por qué? Porque el teatro habla de la vida y la vida no tiene ideologías definidas. Las ideologías son humanas. La vida, a la vida nuestras ideologías nos tiene valiendo cacahuate, honestamente. La que sea, ¿me explico? Es decir, lo digo porque ya hablas tú del contexto en el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y pues sí, es una época de alta ideologización, es decir, es una época de una gran pasión ideológica, donde la gente se mata y se dice cosas horribles por una ideología o por la otra. ujú, Pero eso es una parcialización de la realidad y el teatro está hablando de algo más amplio, que es la experiencia viva y vital del ser humano. Lo maravilloso del teatro, estaba yo leyendo no, hoy en la mañana, y es maravilloso porque está hablando de cómo efectivamente el símbolo es un espacio potencial para redescubrirnos a nosotros mismos.
Ujú, pero en ese sentido es un espacio que trabaja justo desde la indefinición. No tiene va a tener un fin práctico, pero no es inmediato. Y esa practicidad es algo que se descubre como trabajo, no como idea. ¿Se explicó? Se hace y cuando se hace uno es esto, es un descubrimiento, que es de lo que hablaba Fernando. Lo interesante justamente es eso. A mayor ideologización, mayor parcialización de la experiencia. Por lo tanto, por supuesto que toda tragedia va a estar planteando un plano ideológico y demás, pero lo esencial no va a ser ese plano ideológico, lo esencial es la experiencia humana. ujú, Entonces, la gran dificultad técnica que el teatro pide es esa posibilidad de estar abierto a esta gran complejidad que el teatro está señalando. Por supuesto que hay obras de teatro que están planteando una ideología muy precisa, necesariamente. Digo, no, pero lo que pasa como artista es que yo no puedo, me lo decía Mauricio Jiménez hace unos días, que es como una cosa muy interesante en la plática, que es el asunto de que uno como artista tiene que mantenerse en un espacio en el que la persona más, hasta de la ideología contraria más terrible que yo pueda entender, tengo que ser capaz de ponerme en sus zapatos y ver lo que está haciendo, por qué lo está diciendo, ¿no? Mantenerme en ese punto de decir, es que lo puedo entender, es susceptible de ser entendible, ujú. porque somos humanos los dos. Entonces, yo no puedo, por más que ame una ideología u otra, yo no puedo mantener este o encerrarme en mi postura por más que me guste o por más que la crea, porque ese encerrarme no me va a permitir ver esa otra posibilidad. Me cierro yo las posibilidades. Entonces me gusta mucho esto que decía Jung por eso, porque es un espacio que para ser potencial tiene que ser indefinido. Y eso es lo que el símbolo tiene, es decir, uno ve una carta del tarot y uno dice, es que veo cosas, pero no acabo de saber exactamente qué está queriéndome decir. Y entonces uno se va a pensar, ¿no? Que decía Lacan, ¿no? Que ese es el poder de la verdad, ¿no? Porque la verdad está siempre en un medio decir que no acaba de ser dicho, como los oráculos, y uno dice, pero ¿por qué no? Dime, ¿por qué? Porque uno tiene que hacer el trabajo de descubrirlo. Exacto. Ahí me parece que hay hablando un poquito como de otras tendencias que hay ahorita como muy en boga en el teatro actual. Fíjate que hace rato estaba pensando una cosa que alguna vez había dicho Fernando en los principios de los 2000, ¿no? Fernando decía que en ese momento, cuando Mancebo del Castillo y todo esto, hablaba de que en ese momento estaba de moda el teatro fársico, ¿no? Y que un poco la farsa era una buena forma y efectivamente hubo grandes montajes fársicos por ahí, ¿no? Estuvo un Esperando a Godot maravilloso y estuvo una serie de cosas. En este momento me da la sensación, ya tú me lo dirás, en este momento me da la sensación de que hay un teatro, no me animo a decir didáctico, pero casi que quisiera tener esa intención. Es decir, lo que quiere hacer mucho del teatro actual es mostrar un segmento de la realidad que me ayude a comprender una ideología específica. De tal manera que desde el punto de vista en el que estoy parado, este tema aquí está, ¿no? Aquí se puede ver con pelos y señales por qué sí o por qué no, y así, ¿no? No hay una visión dialéctica que permita este pimponeo de ideas, sino más bien es, a ver, 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. Y eso es lo que quiero venir a decir, ¿no? Así como muy, muy clarito y muy lineal para que se entienda, digamos, ¿no? Esto me hace pensar en una cosa que tiene el esquema que planteaba Fernando siempre para explicar el teatro, ¿no? Como el nivel personal, el nivel de los personajes, un nivel social y esto que estamos hablando ahora que es un nivel universal. Me parece que mucho del teatro que está sucediendo ahora está en este nivel social,
con el objetivo de decir cosas muy específicas, así de, ya no queremos machismo, y por esto, y por esto, y por eso, por eso, y así de claro, y así de, así, ¿no? Ciertos tipos de discriminación, estos tipos de discriminación están mal, y así. El problema con eso, digamos, es que no hay que perder de vista que la experiencia de lo humano es aún más compleja. Esto no invalida estas propuestas teatrales, solamente marca la diferencia. Sí, sí, es que digamos que estamos en una época, lo que decíamos, me voy a decir un poco ingenua, vamos a decirlo así. Ingenua, ¿por qué? Porque hay la sensación o la pretensión de que alguien me dio la solución a todas las cosas. Todas las sociedades pasan por esos momentos, lo hablamos hace rato en otro ensayo, son cuestiones cíclicas. La gente cree que esto de la posmodernidad y todo lo que estamos viviendo es nuevo. Pues no, es lo que Fernando decía, que es lo mismo que vivieron los sofistas, la época de los sofistas en Grecia, que es la decadencia de Grecia, Uh de -huh. la filosofía griega. Entonces, sí es una época de esto, es una época sofística, vamos a decirlo así, y por lo tanto, en tanto que es sofística, pues se vuelve terreno para la proliferación de muchas ideas y de muchas discusiones ideológicas. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué no sería un teatro de ideas? Porque pues un teatro de ideas es Brecht, Uh pero -huh. para poder ser Brecht o tener esa altura, pues hay que tener un punto de vista mucho más amplio. Había personas que dicen, no, es que para leer a Brecht hay que haber leído a Marx. Pues eso es obtuso. ¿Por qué? Porque Marx está planteando una teoría, pero el teatro de Brecht es mucho más amplio que la teoría de Marx, porque está observando una serie de problemas sociales Uh que ni -huh. siquiera tienen que ver, no específicamente solo con el capitalismo, es decir, tiene que ver una serie de conductas sociales absurdas que el ser humano hace en grupo social, independientemente de inclusive del capitalismo, es decir, son como un poco transculturales en un momento determinado. Ajá. Uh -huh. Y entonces está bueno porque más que aterrizar en una responsabilidad de la sociedad debería o la sociedad no debe, aterriza en la realidad de personas concretas. ¿Qué hace la persona concreta que acaba volviendo esto que de todos modos hay que observar, lo está volviendo vivo, ¿no? En la sesión anterior que estábamos hablando tú y yo, en el video este que titulamos la tragedia cotidiana, estábamos hablando de que Amanda es un personaje profundamente machista. Pero no es el objetivo de la obra centrarnos en el machismo de Amanda, pero sí que es uno de los elementos constitutivos de su carácter. Y entonces el personaje tiene estas características y porque lo vemos, podemos deducir esto, así de, ok, sí, ahí hay un machismo, pero es un machismo que está ejercido por una mujer y que tiene esta y esta y esta y estas manifestaciones concretas. No es un discurso, es una persona. Es, no es un discurso, son las acciones y el carácter de las personas. Entonces, digamos, lo voy a decir así, estamos en una época que está perdiendo valor simbólico. ¿En qué sentido? Esto estás diciendo, Amanda Winfield está planteando una complejidad muy grande en cuanto a su carácter que nos permite ver, dentro de todo, también muy claramente cuáles son las consecuencias del machismo y cómo está funcionando ese machismo. Si yo pongo a un hombre machista, enojado, furioso, golpeando a una mujer en escena y lo señalo y pongo letreros macho, macho y digo tal y esto está mal por esto, la obra se vuelve, digamos, muy pobre porque no da chance de espacio simbólico, no permite no permite que el espectador elabore. Es como lo voy a decir así, ¿no? Es como las risas grabadas de las comedias gringas, ¿no? Exacto, Ni siquiera te tienes que preocupar de reír, ¿no? Ya la obra exacto. ríe por ti. Aquí ya la obra pensó por ti, entonces ya ni siquiera te tienes que poner a pensar.
la obra te está diciendo lo que es bueno pensar y hay que pensarlo así. Entonces, eso empobrece al teatro, empobrece a cualquier cosa, ¿no? Ujú. Este, entonces, es una época que creo que haría yo pues esto, ¿no? Una especie de balanza, en el sentido de decir, a mayor ideología, mayor pobreza, es simbólica. Ujú. Este, Ajá. Sí, ahí, mira, está buenísimo eso. Ahí hay una cosa de la que habla mucho, por ejemplo, alguien como Avelina Lesper, ¿no? Respecto a ciertas formas de arte contemporáneo, ¿no? O sea, si ya pongo al tiburón en formol en la sala, no hay ninguna reflexión sobre la muerte. Hay un cadáver. O sea, y entonces es lo que estás diciendo. Ahí ya no hay un poder de simbolización. pues no, justo ese es el problema de ideologizar tanto las cosas es que las empobrezco, porque entonces termino diciéndote lo que tú tienes que pensar y no hay nada más pobre que ir a decir al público lo que tiene que pensar, porque es pensar que la vida tiene una solución y eso es ingenuo. Lo que hay que hacer para que esto ya no pase es hacer esto. Pues no, en realidad no. Si fuera así de sencillo, pues otro mundo sería este, me explico, pero está probadísimo que no va a ser así. Entonces, por supuesto, pues es una época decadente en ese sentido, digámoslo así, pero son ciclos. Es decir, tampoco es como para azotarse demasiado, decir o sufrir, sino Ujú, finalmente creo que, y ahí vamos otra vez al tema, regresando al tema, creo que básicamente eso es una condición también del artista. Es decir, si te está tocando vivir esa época y tienes la suficiente claridad como para saber que eso no solo, vamos, lo digo, lo voy a decir así, digo, no voy a criticar nada, pero sí lo voy a decir así. En este momento la narraturgia ya pasó de moda y ujú, pasó muy rápido, muy claro. rápido. Fue Sí. realmente que hace 8 años, 10 años, y ya ahorita, por una serie de circunstancias también, porque, pero básicamente pues es un tipo de obra que ya caducó, ¿no? O sea, digo, siguen oyendo cosas allí, pero ya no es tan interesante para nadie el asunto y ya nadie se está peleando con eso. Ujú, Simplemente porque ahorita, ¿qué está pasando? Pues que ahorita está empezando, ya no se planea, ni siquiera se habla de eso, digo, ya digo, lo estoy sacando yo nada más como un ejemplo de lo ujú, rápido que pasan las modas y las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si uno es lo suficientemente inteligente, me parece que una postura estética, artística, comprometida, no socialmente, no con un contexto social, sino comprometida estéticamente con, con, con la investigación creativa que se está realizando, necesariamente tiene que mantener ese grado de independencia, ujú. que es, Claro, ajá, claro, porque además en este momento está sucediendo mucho que estos discursos ideológicos no le pertenecen solamente a las compañías independientes de teatro. En este momento, las instituciones están enarbolando este tipo de ideologías. Tanto así que convocatorias mismas dicen, ¿no? ¿Cuántas personas diversas hay en su compañía y qué tipo de diversidades tienen, ¿no? Entonces, estamos llegando un poco como a este punto. Me parece que hay un punto de eso que se volvía necesario, ¿no? En algún momento yo recuerdo que en un programa coral en el que estuve trabajando, se discutía por primera vez, además, equidad de género, ¿no? Tiene que haber el mismo número de directores hombres que de directoras mujeres. Y era así como ¿y de dónde vamos a sacar a las directoras mujeres? Porque no las encontramos. Y entonces un poco la respuesta fue, pues vamos a encontrarlas y no las hay, pues porque no ha habido el espacio. Ahora que empieza a haber el espacio, empezar a ver. Y efectivamente, con el paso de los años ha habido una diferencia ahí. Es decir, sí hay un punto en el que ese discurso era indispensable, era necesario, era llegar ahí, llegar a lo que ahora celebramos, una presidenta mujer en México. Ok, todo esto sí, pero no es el único discurso que necesitamos mantener vivo. No es la única línea de pensamiento que necesitamos mantener viva, ¿no?
sí, digamos, bueno, las instituciones pues siempre funcionan un poco así, ¿no? Es decir, yo se los comenté a mis alumnos, bueno, ustedes ahorita ya les van a poner este, una materia obligatoria de ideología de género. Ya en las universidades está empezando a ocurrir como, ahorita están como optativas, pero ya dentro de poco va a ser obligatorias. Cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, había capítulo, en los temarios había sí o sí, en algún punto, que ver a Marx y que Ujú, ver el punto de vista marxista, porque era la ideología de ese momento. ujú, Y bueno, pues evidentemente es un poco lo mismo, es decir, digo, tampoco es que sorprenderse tanto porque pues así pasa con con las instituciones, ¿no? Es decir, se permean de la ideología dominante ujú, para quedar bien consigo mismas, por decirlo de alguna forma, para cumplir con los requisitos. Pero bueno, en ese sentido, pues también me parece que los artistas tienen que mantenerse al margen, en un cierto sentido. Y bueno, lo que termina pasando, digo, y lo digo porque lo he visto con muchos proyectos, pues que los artistas terminan siendo muy inteligentes y dándole la vuelta, ¿no? Y entonces yo digo que esto es porque tal, y en realidad la obra no tiene absolutamente nada que ver, pero yo ya lo logré justificar y entonces ya cumplimos el con rubro. el requisito, con el rubro, que la obra en realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso, que es lo que pues todo el mundo suele hacer, terminar haciendo en un momento determinado. Y hay obras que están tremendamente comprometidas y que la obra fue escrita nada más para tocar bueno, sí, ¿no? Ahora, pues sí, en ese sentido, digamos que la cuestión, lo que estamos planteando aquí básicamente es la necesidad de ese equilibrio, que es lo que estaba yo diciendo, ¿no? Ujú, Ese equilibrio entre cuál es el objetivo del teatro, pues ayudar a descubrirse al otro, ujú, que es este potencial simbólico del que habla Jung, ¿no? Y esa posibilidad no va a ocurrir definiendo así ni planteando una ideología. Y me parece que hay un punto determinado en el que efectivamente la, la, el punto de vista artístico tendría que ver con eso, ¿no? Con esa posibilidad de mantenerme de alguna forma siempre a la expectativa de ver qué está pasando, no solo en el texto, sino en la vida, ¿me explico? Para poder observarlo, ¿no? Para poder generar a mi vez otro espacio simbólico que permita descubrir siempre más cosas. Entonces, el asunto del exceso de acotación no sirve. Ahorita estaba viendo ya el colmo, ¿no? Que un actor gringo norteamericano, chicano, está criticando que por qué, no sé qué, creo que James Franco, no sé quién iba a ser al Che Guevara, porque tendría que ser un latinoamericano. Pues ya empezamos con una serie de cuestiones absurdas, ¿no? Porque el asunto es, somos actores. Lo más padre es que pudiéramos ver a un chino haciendo a Fidel Castro y que le creyéramos que es Fidel Castro, ¿no? Digo, eso sería, dices, pues qué buen actor, me explicó, porque aunque sea chino, llega un momento que me borro por completo, inclusive sus características físicas tan claras, y puedo ver a Fidel Castro en lo que está haciendo, pues eso es lo que es un actor. Es decir, otra vez, ese espacio simbólico donde inclusive un actor es capaz de trascender su condición física inmediata para lograr generar de alguna manera eh, una posibilidad de descubrir otras cosas que el público no ve. ¿Sí me explicó? claro. Sí, y me parece que es eso, una generación de una ficción tal, tan suficientemente bien lograda, donde no se vuelva importante si la tasa es de 1822 o es una tasa contemporánea de otra naturaleza, ¿me explico? O sea, como parte digamos, ya como para ir cerrando, como parte, digamos, de esta postura estética que nosotros tratamos de mantener, de esta independencia en la que nosotros queremos desarrollar nuestro teatro o desarrollamos nuestro teatro, tiene que ver entonces con esta libertad que nos da hacernos preguntas
más que esgrimir respuestas, ¿no? Exactamente. Digamos que el teatro de alguna forma te obliga a mirar, dice Miller, estamos obligados a ver más y no a ver menos. Ujú, Un compromiso ideológico necesariamente te va a obligar a ver muchísimo menos, porque empiezas a mirar desde donde quieres mirar. Por supuesto que eso no quiere decir que un artista no tenga postura. Claro que la tiene, siempre, no hay manera de no tenerla. El punto es que esa postura implica una apertura tremenda, muy grande. ¿Qué es esto que estás diciendo? La posibilidad de ir a descubrir qué es lo que está eh, palpitando vital y humanamente trascendente en un texto que al otro le permita encontrarse en él. Si yo, es como eh, esto que decía Fernando, ¿no? Si es tan original que a nadie le dice nada, pues entonces no sirve como teatro, me explico, porque entonces se vuelve tan único y tan excepcional que habla de una experiencia personalísima que no tiene vinculación con el resto de la humanidad de ninguna manera, pues a nadie le va a importar. Entonces tiene que ver con esto que decías un poco, ¿no? Hay una cuestión que parte de este nivel individual del yo, y hay un teatro que ahorita estamos en una época de teatro de yo, porque es mi experiencia, yo, que hace que el teatro se vuelva muy difícil en un momento determinado, inclusive de seguir, ¿no? Porque es así, ay, perdón, que había un bichito por aquí. ujú. Pero es un grillo que nos cae bien, entonces lo sacamos fuera. Y entonces, lo que se vuelve importante, interesante, es justamente la posibilidad, esto, de transformación que cada idea va a plantearme y siempre la amplitud de permitir que la respuesta llegue por sí misma. No va a ser la respuesta que yo ya tenía. Es un descubrimiento de la respuesta. Y ese descubrimiento es algo que también hay que lograr que el público logre tener. Ujú. Y ese Eh, descubrimiento implica pues que yo no puedo forzar todo el proceso al que se haga lo que yo digo. Por supuesto que hay una claridad muy grande del efecto que se quiere lograr, que esa es ujú. otra cuestión, que ya no hablamos ahorita, pero que tiene que ver básicamente con el dominio técnico, ¿no? Exacto. Porque básicamente para que esa potencia que está en el texto y que explota llegue, yo tengo que ser capaz de lograrlo, ¿no? Tengo que ser capaz de que esto que está fluyendo en el texto pase. Entonces, como actor, yo se los digo a mis alumnos, que me parece que el trabajo del actor es básicamente hacerse a un lado. Es decir, no estorbes, quítate, deja que eso ocurra. Entonces, es volverme un, un vaso comunicante limpio, por decirlo así, Ujú, puro, que sea capaz de traducir la emoción que tiene que ser, que sea capaz de traducir la idea que tiene que ser, las palabras que tienen que ser y la presencia y la energía que tiene que ser, para que no me vean a mí, que vean al personaje, que vean ser lo que tiene que ser. Y eso es un problema técnico grande también, ¿no? Digamos que te tienes que independizar muchas cosas de ti mismo, de tu ideología y hasta de tu postura corporal para permitir que eso pase. Y es una especie, pues como dice, como le encantaba a Fernando, ¿no? El momento este de Billy Elliot, ¿no? Es que cuando estoy bailando siento que desaparezco, pues es un poco eso, ¿no? Esa capacidad de desaparecer para que el otro aparezca. Desaparezco yo para que el símbolo aparezca, ¿no? Lo simbólico sea ujú, capaz de expresarse, y esa es como una postura estética importante. Y creo que esa postura implica, como hemos estado diciendo, un nivel de independencia muy grande. ujú, Pero decía yo, es como un nivel de independencia de mí mismo, ¿me explico? Porque yo quiero muchas cosas, yo, Esteban, quiero ser famoso, quiero, todos, ¿no? Todos llegamos al teatro y es normal, pensando en que nos íbamos a ganar un Oscar, ¿no? Y es la fantasía de todo mundo de un momento determinado, si no un Oscar, un premio, voy a ser famoso y todo el mundo va a aplaudir. Y conforme te vas dando cuenta, pues llega un punto en que dices, no, no, en realidad no me vean a mí, no quiero que me vean a mí, ¿no? Ya.
sea, ya lo tengo claro. Ahorita no me importa ni siquiera que me digan si les... Hay veces que inclusive resulta revelador que te digan, me encantó tu trabajo, y uno dice, oh, demonios, no. ¿Sí me explico? Porque todos están viendo mi trabajo, yo no quiero que vean mi trabajo, yo quiero que vean al personaje y no mi trabajo, ¿me explico? Que se olviden de que yo estaba allí y yo no estoy aquí, no me vean, ¿no? Ok, entonces mira, está bueno porque ya logramos ver, digamos, el principio y el fin de este trabajo independiente, ¿no? Estamos partiendo de una total apertura de lo que el texto dramático tiene. Digamos, si hubiera que hablar de alguna especie de sesgo ideológico que tuviéramos, tal vez sería ese, la selección del texto, que Exacto. el tipo de textos que estamos seleccionando a los que nosotros le vemos una riqueza simbólica, una riqueza de contenido profundos, que a nosotros mismos nos desata preguntas. Y al final de todo el proceso de montaje, de todo el proceso de trabajo escénico, se encuentra el espectador. Todo este trabajo de análisis, todo este trabajo que por supuesto para nosotros también es un momento de autodesarrollo, de crecimiento, de autodescubrimiento, de hacernos nuestras propias preguntas y todo esto, tiene por objetivo que el espectador se vaya del teatro, se vaya de una de nuestras funciones no tanto con un alarde técnico, lo que dices, ¿no? Donde brilla la dirección, donde brilla el actor, donde brilla la iluminación o algún elemento, sino donde brilla el contenido que nosotros estamos identificando y que estamos tratando de hacer llegar al espectador, ¿no? Sí, diría que ese contenido, porque a veces la palabra contenido se vuelve como el mensaje, no, yo diría la experiencia que el texto está Mm, generar. claro. Entonces, lo que queremos es que esa experiencia transformadora llegue al público. Mm, Y ese es realmente nuestro gran objetivo, que efectivamente escogimos esta obra porque nos genera esta conmoción tan grande y queremos que el público se la lleve, que entienda que esto es lo que hay aquí y que lo lleve y eso se vuelva algo transformador de alguna forma en el público, ¿no? Algo que lo mueva, porque finalmente, si diré, como ya dijiste, la selección, creo que sí, lo que también nos define en ese sentido es que nos gusta el teatro que está bien escrito, y no me refiero a que tenga buena ortografía y buena redacción, mm, sino al teatro que tiene este potencial simbólico poderosísimo, ¿no? mm, Que, que son obras que evidentemente se vuelven emblemáticas por su capacidad de decir las cosas con claridad y potencia. Y eso sí nos define y hace que un poco una cosa que me comentabas antes, pero ahorita la saco, hace también que nuestro teatro sea muy diverso, porque hay un punto determinado en que no estamos comprometidos con una postura ideológica, como ya dije muy claramente, pero mm. tampoco con una cuestión temática, en el sentido específico de vamos a hablar del teatro de mujeres, de hombres, no, sino estamos por entender cómo funciona el texto y eso implica una serie de consecuencias en términos de la forma y en términos de lo que de la manera en que ese texto requiere o pide o exige ser llevado a escena. Y bueno, pues nos pasó, me mencionabas a Festín Vudú, yo lo Mm, leí, o sea, Fernando, esa era una cuestión que, bueno, la obra la escribió Samantha en el taller con Fernando, y Fernando había planteado pues llevarlas a escena él dirigiéndolas. Lamentablemente pues falleció antes de hacerlo, entonces teníamos ese compromiso y lo cumplimos, y las obras son extraordinarias, son potentes, de nada más leyéndolas uno ya termina así, "Ah". Pero lo que fue muy divertido es que yo dije, bueno, vamos a hacer un montaje simple, ¿no? O sea, muy sencillo, no tiene que ser algo tan complicado. No, bueno, pues el resultado fue una cosa complicadísima en términos escénicos, ¿no? Es decir, había que recrear básicamente todo el departamento y todos los espacios que la obra está pidiendo,
y es interesante porque eh, lo planteo porque un poco el asunto es que yo tenía una expectativa y pues nada más lejano de la expectativa que la realidad que la obra nos estaba pidiendo, ¿no? Y que además la fuimos descubriendo sobre la marcha, ¿no? Y no, hay que poner esto, hay que poner esto, hay que poner esto, hay que poner... Y entonces hubo que poner 50,000 cosas que eran necesarias porque forman parte de la acción misma de la obra, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy interesante. Recuerdo mucho con respecto a esto a un director que lo comentaba en un momento en estos materiales adicionales, que es David Cronenberg, que de repente le decía, bueno, ¿y cuál es su estilo? Dice, pues mi estilo es hacer lo que el material me diga. Ujú. Entonces, eso hace que mi cine sea un cine muy diverso, ¿no? Porque básicamente, pues, si ven Zona Muerta y ven La Mosca y luego ven una historia violenta, pues sí son como muy disímbolas, ¿no? O ven la de Jung, la del método, que era el material adicional del método peligroso. Claro. Ven el método peligroso y qué demonios tiene que ver Zona Muerta con el método peligroso. Con almuerzo al desnudo, ¿no? O Sí. con el muerto al desnudo. Pues básicamente el punto es que lo que yo quiero es me encanta descubrir qué es lo que el material me pide, o sea, veo el material y me encanta y luego yo reacciono a lo que el material me está pidiendo, ¿no? Creo que ese tipo de cuestión es fundamental, ¿no? Eh, Digo, para nosotros, insisto, no estoy hablando de que sea lo mejor, no, no. Para nosotros es fundamental justamente eso, y eso, pues lo que da como consecuencia es una gran diversidad. Ahora, lo Ujú. otro que procuramos y que, bueno, espero que sí lo logremos, pues sí, es mantener el nivel de calidad en el proceso de creación, es decir, que las actuaciones estén, o sea, esto que decíamos, ¿no? Que efectivamente ocurra el asunto y para que ocurra, pues implica un trabajo grande, ¿no? Claro. Ok, última pregunta. Em, ¿quién es, quién es el espectador de Apeiron Teatro? Porque pareciera que así como se está diciendo, bueno, pues se habla de una apertura, de una necesidad de estar dialogando constantemente con el material, tenemos una postura estética ya muy claramente definida, pero ¿para quién es? Ya dijimos que el espectador es el final de nuestro proceso, pero ¿quién es ese espectador? Pues yo creo que espectador es un espectador, ay, no sé cómo definirlo, pero lo voy a tratar de definir en este momento. Digamos que nos interesa que sea aquel que nos escuche. Y en ese sentido es tremendamente amplio. ¿A qué me refiero con esto? Ay, bueno, lo voy a decir como alguien, ay, un crítico vino a ver una de las puestas y fue muy divertido lo que dijo, porque puso, miren, yo soy un frívolo, puso en su nota. La verdad es que yo soy un frívolo y yo no veo estas cosas. Yo voy a ver cosas intrascendentes, así, ¿no? Digo, yo estoy casi citando, no son las palabras, ¿no? Pero voy a ver cosas intrascendentes de divertimento. Y me invitaron a ver esta obra y la verdad es que estoy absolutamente conmovido. Y el asunto es que me resulta una cosa sorprendente, porque dijo, el asunto es que he, he vuelto a encontrar en un teatro en estado puro, ¿no? Así como de la manera de hacerse. Es teatro, ¿no? Y es un teatro que además es doloroso y que es complicado y eso no implica que sea aburrido, no es aburrido de ninguna manera, está vivo, dijo. Y entonces, un poco ese es como el público, no, él no, ni necesariamente, sino es un público que sea sensible y esté dispuesto a dejarse tocar. Lo digo y voy a hablar de otro crítico, no diré tampoco nombres, que comentó, era muy curioso, no, la descripción que hizo del montaje para hablar de la obra era muy emotiva y la manera en que estaba describiendo todo lo que pasaba era muy exacta. Entonces, era muy exacta en relación a la propuesta nuestra, porque no estaba haciendo la síntesis del texto. Lo que es muy curioso es que estaba haciendo la síntesis del montaje.
Y entonces puso, y entonces este personaje pasa porque esta madre tal, y esta hija tal, y el hijo tal, y entonces se siente por esto. Y bueno, es un montaje melodramático, que en realidad está muy alejado de lo que Williams pudo haber creído, y bueno, pues ahí se los dejo por si les interesa. Era interesante la, esta, el contraste tan grande, porque en la síntesis, digamos, de la historia, estaba contenida la emoción muy claramente de lo que le había provocado el montaje. Que uno puede decir, bueno, es que le gusta la obra, tal vez también, ¿no? Pero tenía mucha claridad en la manera en que estaba puesto en cuanto a a la intencionalidad que el montaje tuvo. Entonces era interesante porque lo que podemos decir de esa crítica es que sí estaba recibiendo el mensaje, la experiencia, no el mensaje, perdón. Estaba recibiendo la experiencia porque en esa parte en la que hizo la síntesis de la historia estaba contenida la emoción la experiencia que le había provocado. Ya su opinión, bueno, podríamos diferir o no, pero en realidad era muy buena la crítica por eso. En términos de escucharla, decir, bueno, pues es que sí le golpeó. Lo pongo de ejemplo, digo, no para hablar de nadie ni mal, no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino simplemente la posibilidad de ser sensible a recibir eso. Yo creo que el público de teatro, y también lo voy a decir aquí aprovechando tu pregunta, creo que el público de teatro es un público especial también, no es cualquier tipo de público, es un tipo de público sensible a esta experiencia simbólica que implica un descubrimiento. Es alguien que está buscando respuestas siempre. Por supuesto, el teatro no da respuestas, pero sí abre preguntas. Y entonces es un público dispuesto a ser encaminado en en la ruta de una respuesta posible, que no la va a encontrar, pero sí está este potencial simbólico. Entonces es un tipo de público especial que es curioso porque no me refiero a que sea un público que va a ver teatro, no necesariamente. Eh, Nos pasó hace poquito con otra obra que fue muy bonito, porque vino un niño en Pasaportes, justamente, el niño de 8 años o de 7, y estaba así viendo la obra, así, y estaba emocionado, y brincaba y tal, y al final lo que nos dijo fue muy conmovedor, porque si es que me gusta mucho el teatro, pero yo hago teatro en mi escuela, pero no me gustan las obras que hacemos, yo quiero hacer obras así. Esa sensibilidad es curiosa, porque es como un tipo de público que se está buscando ahí. Entonces, creo que ese es el público que buscamos. Si habláramos en términos de mercadotecnia, como hablan los mercadólogos, me dirían que estoy muy estúpido porque tendría que definir rango de edad, clase social y una serie de cuestiones que tienen que ver con la mercadotecnia, ¿no? ¿A quién vas a vender? ¿Cuál es tu campo de venta? Creo que nosotros estamos buscando siempre a público sensible, a público disponible a que quiera entender cosas. Y a veces nos ha pasado que llega público que no, ¿me explico? Que hasta se van como molestos, ¿no? Así, y bueno, pues es parte de la realidad de hacer teatro, ¿no? No a todo el mundo le va a gustar lo que haces, pero lo que se vuelve muy conmovedor es cuando te topas con ese público que puede ser un niño, ¿no? Que puede ser una señora que pasaba por aquí y se metió a ver la obra y sale conmovidísima y sale sintiendo algo que entendió, ¿no? Entonces creemos que ese es como el público. Ahora, ¿dónde está ese público? Pues, ¿Dónde? 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 Pues es un misterio que siempre tenemos que estar descubriendo, ¿no? Hablabas un poquito con Emma Dib, que me comentaba también una cuestión, dice, pues es que lo que es interesante es que cuando se habla de familias hay como una necesidad muy grande de encontrar respuestas del público y la gente llega, si vienen, o sea, aunque puede ser que no sea el tipo de teatro que le gustan, que les gusta, de repente oyen de familias y la gente llega, ¿no? Como que dicen, esto es algo que tiene que ver conmigo, y Mm. van. Y sí pasa un poco, creo que
pero es un misterio también en el sentido de que no necesariamente, aunque pongas temáticamente trata de esto, es curioso, ¿no? Eh, yo creo que es multifactorial en el sentido de, bueno, de que llegue, pero digamos que ya para cerrar eso. ¿Qué tipo de público? Pues un público que sea igual, sensible, abierto, eh, que quiera comprender también, que quiera entender algo, que se haga preguntas. Exacto. Sí, está muy bien porque eh, pues no quiero decir definición, porque definido propiamente dicho no está, en esta definición de público que estás dando, no se está hablando de un público de un cierto nivel intelectual, no se No, está hablando de un público habituado al teatro, es decir, nuestro público no solamente es el público habitual del teatro, ¿no? Esto que se llama mucho la gente de teatro, que son los que siempre van o que somos los que siempre lo hacemos, ¿no? No solamente nuestro teatro es para esas personas. Hay, digamos, nuestro teatro eh, es apto para la gente abierta, ¿no? Para la gente que se pregunta, ¿no? Para la gente que quiere a lo mejor llegar a una visión distinta de la que probablemente tiene, ¿no? O que es capaz de modificar su visión a partir de las preguntas que van sucediendo, ¿no? Un público que se va a su casa a pensarle todavía un poquitito a la obra, algunas veces en contra de su voluntad, ¿no? Ya te acordarás de por ahí una espectadora que tuvimos de Festín Vudú que decía así, es que yo todavía una semana estuve teniendo pesadillas, ¿no? Entonces, sin embargo, le encanta y ahí estaba, ¿no? Y no ha dejado de ver una sola de nuestras obras, porque a pesar de que la obra le hubiera parecido terrorífica y lo que sea, de todos modos está abierta y dispuesta a estar ahí, ¿no? sí, fíjate, nos pasó ahorita con la última función de Habito entre nosotros, que les preguntamos y un señor dijo muy claramente, bueno, pues es una obra complicada. Estaba molesto inclusive, ¿no? Es una obra que dice cosas muy duras de repente, ¿no? Y que no necesariamente tenemos por qué estar de acuerdo, pero sin embargo te deja pensar y te pone a pensar mucho y te pone a cuestionarte, aunque uno no esté del todo de acuerdo, él lo dijo así, incómodo, molesto en un momento determinado con lo que el texto estaba diciendo, pero seguro interesante porque no nos canceló, digámoslo así, no se fue y dijo, ay, qué basura, este, se quedó con su incomodidad y de hecho pues comentó su molestia en un momento determinado, ¿no? Pero es padre, porque básicamente, exacto, digamos que es un público que no está en la moda del momento actual, en ese sentido también, porque bueno, en este momento si no te gusta, lo cancelas, ¿no? Claro. Esta es como la moda ideológica. Te funo, te cancelo, te borro, te elimino de mis amigos de Facebook porque ya no, porque no coincidimos. Y bueno, creo que también es una parte, si pensamos un poco en la función didáctica que el teatro que hacemos podría tener, creo que es esa. Es un tipo de teatro que permite ver cosas que no se ven y que te las van a plantear, que no va a ser cómoda necesariamente, pero que si lo permites, puede ser una experiencia de alguna forma reveladora en el sentido de, ah, mira, no he visto otra posibilidad. Y entonces es un teatro que está invitando a mirar las cosas, a mirar otras posibilidades, a no quedarse con las respuestas fáciles, a no quedarse con la idea ideológicamente poderosa, pero vitalmente pobre, ¿no? Es un teatro de alguna forma, pues sí que cuestionan, en el sentido de que, bueno, estamos haciendo algunas cosas realistas en este momento, y pues el realismo es un tipo de teatro que plantea personajes difusos, plantea personajes poco definibles, que incomodan justamente por su poca definición
y que te inquietan por lo mismo, ¿no? Porque entonces no es tan fácil decir, ay, pues es un estúpido, es un maldito y es la buena y la pobre víctima. Creo que eso es también el tipo de espectador. Si no, no el tipo de espectador, no lo diré como tipo de espectador, pero sí el efecto que queremos lograr en el espectador, ¿no? Que se lleve también un cuestionamiento sobre la, la, los peligros del pensamiento tan unidireccional, ¿no? Tan simplista que podemos estar teniendo en este momento. Y creo que las obras, bueno, pues porque es Williams, porque o sea, son grandes autores, ¿no? Pues la plantean y ese permitir que ese planteamiento ocurra, eh, la idea es que genere esta sensación de desconcierto en un momento determinado, ¿no? Y creo que eso también habla del tipo de espectador, ¿no? Que es un tipo de espectador que está dispuesto a recibir eso. Claro. Bueno, pues si usted llegó hasta acá, poco más de una hora después de haber iniciado la conversación, está claro que a usted le gusta un poco el tipo de cosas que hacemos. Entonces, bueno, pues no deje de ir al teatro, no deje de dialogar eh, artísticamente con nosotros a través de su presencia en el foro, a través de, por supuesto, de redes, ¿no? Échenos un mensajillo por ahí, salude, comente por ahí, etcétera. Mantengamos un poco esta idea, me animo a decir, de comunidad teatral, ¿no? Esta comunidad teatral que tiene una serie de búsquedas, una serie de intenciones de lo que espera y lo que quiere disfrutar en el teatro. Y bueno, si esto que estamos conversando comulga con usted, si usted está de acuerdo con algo de lo que estamos comentando, vaya a vivirlo al teatro. Vaya a que le suceda, vaya a que vea por sus propios ojos, sienta en su propia piel, escuche con sus propios oídos esto que estamos dialogando ahora. Bueno, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. La próxima semana comentábamos Esteban y yo que quizá tengamos un diálogo que nos seguramente complementará esta conversación de hoy, que tiene que ver un poco con algunos, no lo quisiera llamar anecdotario de los procesos creativos que hemos tenido, pero más o menos. Eh, ¿No? De algunas de las obras que hemos estado haciendo desde el punto de vista de la producción, quisiéramos comentar un poquitito para que esto también nos dé un poquito más de idea a usted que quizá no conoce todavía algunas de nuestras obras, o que llegó a conocernos ya hace muy poquito tiempo, quizá no sabe cuáles son los avatares de esta compañía que ya tiene un rato y qué es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Entonces, bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana, pero sobre todo nos vemos en el teatro. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.